Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. A 18 minutos de las 9 de la mañana y antes de presentar a los superestelares del jueves, un aviso porque hubo un derrame de combustible en la calle Enrique Soro, en San Pedro de la Paz, concretamente en Spring Hill, ingresando desde el puente Juan Pablo II, informan en la comunidad de emergencia ICE Biobío para que haya precaución por quienes andan por ahí. Saludos, Henry Campos, alcalde de Talcahuano, abogado, militante de la UDI, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues muchas gracias y agradecido por habernos esperado. Lo mismo a don Andrés Cruz, analista político, académico universitario. ¿Cómo está, distinguido jurisconsulto? Muy buenos días. Gracias por lo distinguido. Buenos días, don Álvaro, doña María José y por supuesto nuestra magna representación política, don Henry. Oye, disculpe por haberlos hecho esperar, pero estábamos ahí escuchando a Paulina Astroza, nos atrasamos un poquitito, pero vamos ahí, aprovechemos el tiempo. Sí, vamos a seguir el mismo hilo de análisis que llevamos junto a Paulina Astroza, que según su análisis no es suficiente el manejo de esta situación de la filtración del audio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ya han sido muchos los errores y desprolijidades en este sentido. También calificó de paupérrima, diría yo, de poco moderada más bien en la intervención que ha tenido el presidente Gabriel Boric en la CELAC, a pesar de que la CELAC fue muy politizada, no solamente por Gabriel Boric, pero que sus dichos, sobre todo en contra del Perú, fueron un poco moderados, lo que también ha tensionado nuestras relaciones con este país vecino. Pero por otra parte, para hacer el respectivo análisis y juicios en relación a la filtración del audio, tengamos en consideración el punto que hicieron los ex cancilleres de nuestro país, que tuvieron duras palabras para este hecho. Por ejemplo, Heraldo Muñoz dijo que el episodio le resultó bochornoso, que es francamente una vergüenza por los contenidos y porque se haya filtrado una reunión de esa naturaleza. Mientras tanto, Mariano Fernández, de Demócrata Cristiano, comentó a través de su cuenta de Twitter que esto es un monumento a la vulgaridad, la mediocridad y una severa ausencia de cultura de gobierno, además vergonzoso. ¿Qué análisis amerita esta situación, Andrés Cruz? Bueno, yo creo que le están pasando la cuenta al gobierno por esta postura de superioridad moral y que indudablemente afectó a muchas de las personas que aparecen opinando y criticando las circunstancias que se dio en torno a una filtración de un audio que a mí me parece compleja porque se habría dado conforme a las primeras explicaciones por un error por parte de una persona que trabajaba al interior del ministerio y por lo tanto eso agrava la situación porque ¿qué pasa con otro tipo de informaciones o reuniones que están siendo grabadas? Que más aún se agrava la circunstancia de esta actitud amatera cuando la explicación es que no sabían que lo estaban grabando. O sea, discúlpenme, pero esto es complejo desde ese punto de vista. Ahora entiendo que se denunció por parte del ministerio, esto al Ministerio Público para que se desarrollara una investigación. En efecto, a mí me parece bien. O sea, ¿te parece que hay mérito para una investigación penal, Andrés? O sea, indudablemente, si hay una grabación de una reunión de estas características conforme al artículo 161A del Código Penal, a lo menos amerita el inicio de una investigación para determinar la responsabilidad penal. ¿Hay responsabilidad de la ministra? Porque la ministra, hay responsabilidad de la ministra porque finalmente es la ministra quien escoge a las personas que van a ingresar a un salón, a una sala para hablar una postura de Estado que vamos a tener que enfrentar por una situación que se produjo con el embajador de Argentina y las instrucciones que se dan para ingresar a esta sala, a tener esta reunión. O sea, ella es la que fija las exigencias. No, esta reunión no se puede grabar, esta reunión hay que guardarla bajo 7, 8 llaves, etcétera. Ella es la que determina esas situaciones, ella es la que lidera la cartera. Sí, puede ser, pero en realidad las conductas de este tipo son personales. A mí me parece que habría que indagar en torno a cómo se desarrolló la investigación, más aún cuando el vocabulario que se utilizó es súper coloquial. Yo no quiero decir que aquí todos somos impolutos en términos de que en reuniones de trabajo... No sé por lo menos si nuestra magna autoridad utilizará ese lenguaje en sus reuniones, pero indudablemente que el hecho de que temas tan importantes sean tratados, una cosa es la filtración, que es grave, y otra cosa distinta es lo que develó.
la filtración, sin quererlo. Y eso implica que hay ciertos aspectos en torno a la política internacional que son preocupantes y que creo que hay que abordar de otra manera y que implican una necesidad de un redireccionamiento y de un remesón en torno a cómo se están haciendo las cosas para evitar de que estos errores no forzados, que ya son muchos, continúen desplegándose a través del tiempo. Y más aún, que este no fue forzado, este fue una circunstancia especial, veamos qué ocurre frente a la indagación que se desarrolle, pero también el discurso o el contenido del discurso hacia el Perú, abrir un flanco con Perú, aunque internamente en el Perú no haya tenido mayores repercusiones, ¿era necesario? Ese es el punto que uno se pregunta, teniendo en consideración que tenemos tantos problemas internos de carácter político que hay que enfrentar, tantos frentes. ¿Es necesario abrir otro frente más? Bueno, creo que es algo que constituye un desafío hacia adelante y yo lo lamento mucho. Lamento mucho que se estén dando este tipo de circunstancias y creo que esta merita que haya un cambio de gabinete urgente de aquí en el corto plazo. Veamos qué ocurre. Oye, antes de pasarle el balón a Henry Campos, que entre paréntesis me pregunta aquí un auditor si ya fuiste a jugar pádel, pero eso lo puedes responder después. No te interrumpimos cuando te preguntábamos, Andrés Cruz, si es que era plausible una investigación penal a propósito de la filtración. Justo te interrumpimos ahí y me gustaría tener tu respuesta más completita de por qué sí habría que investigar penalmente a través del Ministerio Público la filtración de este audio. Bueno, es que atendido lo que expresó, es inevitable, porque lo que se expresó en un principio, en primer lugar, fue que esa grabación no estaba autorizada. Esa fue la explicación que se dio, que no se sabía que se estaba haciendo grabado. Y en segundo lugar, que se haya filtrado del modo en que esto se produjo, porque inclusive recordemos que de una manera también, a mí me parece poco meditada, algún parlamentario apareció diciendo que había espionaje, que había que investigar esa perspectiva. Es que se abrió también esa conspiración. La ministra abrió. La ministra la abrió. El problema de una grabación que entre presentes, yo sé que es discutible, el artículo 161A del Código Penal establece que se puede configurar un hecho ilícito desde el punto de vista penal cuando existe una grabación entre personas que no está siendo autorizada y además cuando se divulga esa grabación. Es decir, no solamente el proceso de grabación, sino que también la divulgación. Claro, porque puede ser que eventualmente no tengamos simplemente un hecho de un accidente, sino que se haya hecho adrede la filtración justamente de esto. Y aún cuando la grabación haya sido autorizada, esa divulgación también puede ser constitutiva de delito y por lo tanto amerita una investigación frente a las responsabilidades disciplinarias desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa y luego, en segundo lugar, desde el punto de vista de la responsabilidad penal para que se determine si concurren los elementos para la configuración de un delito. Sí, bueno, al parecer esta divulgación no fue intencionada, fue un error, pero al señalar, al parecer, la ministra cuando dice, no sé qué me estaban grabando, también pone al país en una situación de tremenda fragilidad y además abre otro flanco, que es el flanco de la conspiración, del espionaje. Henry, alcalde, por favor. Sí, yo tenía alcalde un jefe que decía, yo no creo en las casualidades no existen. A ver, no quiero centrar que esto hay razón de espionaje, yo creo que hay una desprolijidad. Básicamente, y que es lo que ha demostrado el Ministerio de Relaciones Exteriores y con sus situaciones tan básicas como estar en una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal y tener la bandera chilena al revés. O sea, ese nivel de desprolijidad de la Cancillería. Por lo tanto, cuando ocurre esta situación mayor, se ha ocurrido con los símbolos patrios. Hemos tenido declaraciones, ojo, no solo la situación que ha hecho el presidente de la República de cuestionar o meterse o generar con sus declaraciones de manera indirecta una intromisión en las temáticas internas de Perú, sino que además lo que ha señalado el propio canciller, el subsecretario Ahumada en materia de relaciones económicas, prácticamente que Chile no debería tener TLC cuando ha sido la política internacional económica de Chile. Entonces, ese nivel de desprolijidades se expresan en este audio, en donde además se demuestra con mucha liviandad la opinión que tiene el Ejecutivo
el gobierno, o más bien dicho hoy día quienes representan el Estado, referente a un país vecino como Argentina y sus autoridades. Creo que ellos cuestionaron bajo la misma lógica de lo que como lo hacía Bielsa, pues intrometiéndose en temas nacionales, cuestionaron suavemente al embajador. Entonces yo creo que comparto con lo que dicen los ex cancilleres. Creo que acá no hay prolijidad, es un bochorno, una vergüenza, y no solo tiene que caer la periodista como cayó hoy día, sino que también tiene que haber cambios profundos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Debe acelerarse entonces un cambio de gabinete, Andrés? Gabriel Boric se lo ha descartado, que esta situación en puntual no iba a acelerar su decisión respecto al cambio de gabinete. Y para también contextualizar a los auditores y auditoras, cuando se habla de intervenir en la política interior del Perú, se hace referencia específicamente porque Gabriel Boric, nuestro presidente de la República, le dice a Perú que debe haber un cambio de rumbo y un cambio constitucional. Y es ahí donde transgrede este límite, ¿verdad?, de la política interna, porque está muy bien hacer notar la violación de los derechos humanos, pero decirle al Perú qué es lo que tiene que hacer es lo que es criticado y lo que criticó la analista internacional Paulina Estroza, diciendo que además era más parecido a un discurso de la FECH, Claro, del más que presidente un de Federación de presidente Estudiantes. de Chile. Oye, yo sé, Henry, Andrés, que uno cuando emite un tipo de comentario como el que voy a emitir ahora se mete en un terreno fangoso. ¿Ah? Pero ¿no será que el presidente de la República estará atrapado en la paridad de género para realizar cambios en su gabinete? ¿Ah? No creo. Yo creo que está atrapado en otras circunstancias. Está atrapado frente a la indefinición de tener dos bloques. Sí, Está, está atrapado porque si ustedes se fijan, el discurso que a mí me parece en este aspecto muy preocupante, ese discurso está dirigido hacia el sector más radicalizado que lo apoya, que fue lo mismo del indulto y que tensiona las vinculaciones dentro del Palacio. Creo que dentro del Palacio de Gobierno actualmente hay una crisis desde la perspectiva de dos proyectos que se están confrontando y que el presidente no ha podido conciliar. Y eso puede generar muchos problemas a futuro. Antonio Urrejola es socialista, entre paréntesis. Me equivoqué y dije Convergencia Social. Antonio Urrejola es socialista. Sí, yo creo que hay un problema desde ese punto de vista que nos va a generar inconvenientes. La proyección que existe e inclusive dentro de las coaliciones, una problemática en torno a una visión mucho más pragmática del progresismo y otra que es mucho más idealista, por decirlo de alguna manera, del progresismo o de sectores de izquierda más duras que implican dificultades como la que hemos visto. Yo veo que hay una tensión muy grande al interior del gobierno, que la única manera de poder enfrentarla más allá de la paridad creo que es de levantar el velo y determinar cuál es el rumbo que finalmente, o el relato que quiere construir el gobierno hacia el futuro. Sí, alcalde, ¿algo que decir con respecto al análisis de Andrés? ¿Se debe acelerar el cambio de gabinete? A ver, yo creo que sí, yo creo que el gobierno tiene que hacer ajustes, porque los cambios que se hicieron previamente con la ministra del Interior no son lo suficientes. Este gobierno tiene un problema complejo, tiene contradicciones vitales de cómo conducir el Estado. Y es ahí donde están atrapados. Comparto muy bien esta lógica que señala Andrés de que existen dos bloques o dos coaliciones gobernando, tratando de imperar dentro de la lógica de estructura de gobierno. Y eso genera estas contradicciones y un presidente de la República, nuestro presidente de la República, que tiene que tratar de darle el gusto a todos esos sectores. Y por eso tiene estas contradicciones en materia de seguridad, tiene contradicciones en materia económica, tiene contradicciones en materia de relaciones internacionales. Y es precisamente por... es precisamente porque no tiene la capacidad de unificar el criterio de lo que hay que hacer. Y por lo tanto, como siente este sentido de no fallarle a los que lo han apoyado toda la vida, termina de repente virando en extremo a la izquierda y a veces termina centrando tanto su política para poder avanzar que tiene que darle el gusto a sus correligionarios de extrema izquierda. Entonces se generan estas contradicciones vitales
Y si el presidente no es capaz de corregir eso, sus 4 años de gobierno van a ser así. Bueno, con respecto a esa poca coherencia, de repente en la misma CELAC se habló de esta moneda única que muchos presidentes de izquierda levantan, ¿verdad? Y el presidente Boric ha sido cauto en este sentido, eso sí, pero el ministro Marcel la descarta de plano. Sí. Entonces, finalmente, ahí también se van notando estas diferencias. Ahora bien, el equilibrio de ambas coaliciones también es problemático, porque si hay un giro en el cambio de gabinete hacia el socialismo democrático, también el presidente Boric estaría pegándole muy fuerte a su capital político, y ese es el problema que debe enfrentar a diario. Pero miren, Estamos hablando, perdón, autoridad, habla. Yo cédome, por favor. No, solo decir, o sea, esto no solo es a nivel central. Miren los problemas que tenemos a nivel regional. Echemos una mirada a las regiones, cómo ha sido este gobierno incapaz de llenar las direcciones de servicio, cómo ha sido capaz de completar Ceremi. Entonces, hay una situación compleja de gobierno que hoy día se extrapola desde lo nacional a lo local. Y creo que eso hoy día es un problema para el Ejecutivo de no resolver la gobernabilidad incluso en los servicios, en las regiones, y lógicamente eso también muestra lo que está ocurriendo a nivel central. Su minuto final, don Andrés Cruz. Creo que es urgente que, si bien es cierto, puedan haber cambios en términos de gabinete, también hay una revisión en términos de la asesoría o de los asesores que tiene el gobierno, porque uno constata que hay personas muy preparadas, con muy buena voluntad, pueden tener muy buenas intenciones, pero que lamentablemente carecen de autocrítica y de la capacidad de ser mucho más pragmático frente a un gobierno que viene saliendo de un fracaso histórico, del que yo formo parte. Para nadie es un misterio que yo era de la postura del apruebo y fuimos pulverizados, y que por lo tanto esto implica también que hay que tener una visión distinta de lo que implica el desarrollo de 4 años con un parlamento en contra. Sí, Podemos tener además mucha voluntad de transformar muchas cosas, pero esto se hace en base a acuerdos, y en la política hay que aprender que se puede avanzar en la medida de que uno pueda tener los apoyos políticos respectivos y no avasallando y simplemente denostando al que puede estar frente a uno. El diálogo es esencial, y creo que falta mucho más diálogo y perspectiva de esa naturaleza en quienes están detrás del presidente de la República actualmente. Además, no hay que conversar con los que piensan igual que uno, porque si no, así no... Bueno, el presidente siempre ha sido esa su prerrogativa. ¿Qué cosa? Que ¿Cuál? siempre hay que hablar con personas que piensen distinto a uno. Siempre lo dice, pero bueno. Ya, Sí, El pero dicho al hecho. lo que pasa es que el presidente, cuando conversa con los que piensan distinto a él, termina teniendo un sentimiento de culpa y se cambia directamente a tomar cafecito y a cenar con los demás. Así que, Henry Campos, alcalde de Talcahuano, abogado militante de la UDI. Muy buenos días. buenos Ya, días, pues, que estén muy bien. Nos vemos, que estén súper bien. Andrés Chao. Cruz, gracias por estar acá. A ambos, que pasen un buen fin de semana. Y el otro jueves no voy a estar, van a estar solitos con María José. Así que Bueno, ahí va a- hablamos va a andar yo todo más tampoco fluido. estaré, así ¿Ah? que ¿Ah? tampoco estaré, lo anuncio inmediatamente. Mira, Ah, chuta. ya. ¿Y usted, Después de alcalde? 2 años, El después de 2 reemplazante. años de un proceso complejo, me voy de vacaciones. Sí, en realidad. Eso es. Merecido. Es justo y necesario. ¿Y tu alcalde En va a verdad, estar o no? en verdad. En verdad es justo y Si necesario. no hablo yo sola nomás. Si no habla aquí sola la dama, que igual es buena para hablar. Sí, No, pero yo sí, voy a bueno, estar. Pablo. aquí, bueno, alcalde, bravo, bravo, Ya, bravo. Entonces excelente. hablan entre los dos ahí nomás. Sí. ¿Ah? Un buen análisis va a salir. Gracias, buenos días.